a confeccionar este hermoso set de gorro, manoplas y zapatico desde cero. Te mostraré cómo cortar cada pieza correctamente y cómo ensamblarlo usando una máquina recta y overlock, con tips profesionales para que los acabados queden perfectos, aun cuando estés comenzando a coser. Y si quieres el patrón gratis y listo para imprimir, te lo dejo en el enlace de esta descripción. Para este proyecto utilizaremos un retazo de tela de algodón estampado y un retazo de tela de algodón unicolor. Pero si deseas el set completo en tela unicolor, vas a requerir 20 centímetros de alto por 1,5 metros de ancho. Utilizaremos el patrón que previamente diseñé, imprimí y empalmé, además de hilos, tijera, centímetro y lápiz para marcar. Aquí tenemos los patrones que corresponden a los zapaticos, a las manoplas y al gorro. Este patrón está realizado en 3 tallas, con sus respectivos márgenes de costuras. Para la combinación escogimos este tono verde agua, que está presente en varias imágenes del estampado y será utilizado para los puñitos de nuestro set. Separamos las piezas que cortaremos en la tela estampada y en la tela unicolor. Seleccionamos para confeccionar la talla correspondiente a la de recién nacido. Comenzamos identificando la orientación de cada imagen del estampado. Aquí observamos en las distintas figuras que tienen posiciones encontradas, lo que favorece el trazado de las piezas. Procedemos a doblar la tela al revés y posicionamos sobre la tela cada patrón para posteriormente trazar. Trazamos cada pieza según la cantidad y la dirección indicada. Avanzamos con el corte de todas las piezas trazadas. Ya hemos terminado de cortar las piezas que van en la tela estampada. Ahora vamos a cortar los respectivos puños. Como las piezas son rectas, trazaremos una al lado de la otra. Así cortamos 2 piezas al mismo tiempo. Ya tenemos todas nuestras piezas cortadas y podemos pasar a la siguiente fase. Confeccionaremos este set con una máquina overlock industrial y una máquina recta, pero si tienes una máquina doméstica también puedes utilizarla, colocando una puntada de zigzag y reforzando con una puntada recta, cuidando de no exceder del margen de costura. Comenzamos cerrando los puños de las manoplas, zapaticos y del gorro, los cuales fueron cortados en algodón interlock unicolor. También puedes utilizar ribbon. En caso de utilizar esta tela, te sugiero reducir en el ancho de cada pieza de 0,75 a 1 centímetro, porque este tipo de tela tiene una mayor elongación. Ahora vamos a unir las manoplas tratando de mantener una velocidad adecuada que permita conservar la forma curva de las piezas. Vamos a unir el puño a cada manopla, doblando la pieza a la mitad. En el tutorial del enterizo para derivé paso a paso, enseñé un tips que me ha funcionado para que las costuras coincidan, quedando nuestras piezas con acabados profesionales. Colocamos la costura interna en direcciones opuestas, una hacia un lado y el otro extremo al lado contrario. Esto va a permitir dejar el espacio para colocar la unión de la manopla. Sujetamos ambas piezas y procedemos a coser para fijarlas, y así evitamos desplazamientos.
Ahora vamos a distribuir el puño a todo el contorno de la manopla, estirando ligeramente el puño ya que es más pequeño que el contorno de la manopla. Aquí apreciamos que ambas costuras coinciden, quedando nuestras uniones con acabados profesionales. Continuamos con la colocación del puño en la otra manopla, repitiendo el mismo proceso anterior. En la medida que vamos cosiendo, revisamos para corregir las imperfecciones. Ahora vamos a coser los zapaticos. Unimos cada extremo y cerramos. Ahora le vamos a colocar los puños a la base de cada zapatico, siempre revisando que queden bien las costuras. Tomamos los óvalos a la mitad, marcando en cada extremo un punto. También identificamos la mitad en cada pieza superior del zapatico. Estos puntos que acabamos de marcar deben de coincidir. Unimos la parte superior del zapatico al óvalo, fijándolo con alfileres para que no se muevan. Cosemos unas puntadas para fijar y luego procedemos a girar en dirección del óvalo, cosiendo a una velocidad adecuada para conservar la forma ovalada. Aquí observamos lo bonito que ha quedado armado nuestro zapatico. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con el otro zapatico. Una vez que hemos culminado con ambos zapaticos, procedemos a cerrar el gorro. Para ello, vamos a deslizarlo con suavidad y sin estirar para evitar deformación. Posteriormente, cosemos la pinza cuidando que las uniones internas coincidan para un mejor acabado. Revisamos las costuras y volteamos el gorro.
colocar el puño al gorro, repitiendo el mismo proceso para que las uniones coincidan en las costuras internas. Y así queda nuestro set de gorro, manoplas y zapatico terminado. Si quieres el patrón gratis y listo para imprimir en varias tallas, lo encontrarás en el enlace que está en la descripción. Y recuerda, suscríbete para más tutoriales de confección de ropa para bebés cada semana.